La primera semana de Hermione en Hogwarts había sido interesante. Estaba aprendiendo muchísimo sobre Rookwood y casi nada sobre Dolof. Pasaba la mayoría de las comidas conversando con Rookwood sobre teoría mágica, donde le aportaba perspectivas únicas basadas en el apego de su familia a las viejas costumbres. Al parecer, los Rookwood eran muy arraigados en las tradiciones y los niños Rookwood aprendían a cultivar su magia mediante rituales antes de que les dieran su varita. Hermione estaba emocionada de que alguien de su edad pudiera seguir el ritmo de las discusiones teóricas. Le sorprendió gratamente que, en la sala común, Rookwood diera clases particulares a cualquiera que necesitara ayuda, incluso a los hijos de muggles. Sin embargo, apartaba su silla un poco más de ellos. Era un mago muy amigable y extrovertido. Dolof, en cambio, era un mago de pocas palabras. Apenas hablaba en clase, a menos que lo llamaran. La única vez que Dolof hablaba de verdad era en la biblioteca, cuando ella y Rookwood estudiaban con él. Y, en realidad, solo hablaba con Rookwood. A Hermione no le preocupaba demasiado el lento proceso de hacerse amiga de Dolof. Tenía tiempo. Por otro lado, si no encontraba la manera de salir de estudios femeninos, Hermione se volvería loca. La profesora, Lady Rowle, era una mujer de la alta sociedad estirada. Le recordaba mucho a Umbridge. Era evidente que prefería a las chicas sangre pura. Siempre que interactuaba con una mestiza, les hablaba con condescendencia. Lady Rowle nunca se dirigía directamente a ninguna hija de muggles, y cuando lo hacía con una mueca de desprecio. La clase fue completamente inútil. Hermione había pensado que al menos aprenderían hechizos y pociones relacionados con la higiene femenina. Cuando le preguntó a Lady Rowle si lo cubrirían o si ya se había tratado en años anteriores, Lady Rowle solo regañó a Hermione por hacer una pregunta tan íntima. Hermione le dijo que eso era una tontería, lo que le valió un castigo con el conserje el sábado por la noche. La clase solo había comenzado hacía unas horas y Hermione seguía furiosa. Sin embargo, Rookwood la había involucrado en un debate sobre los orígenes de la magia y eso la distrajo por completo de su ira. Cuando Rookwood miró su reloj con el ceño fruncido, terminó la conversación con una sonrisa de disculpa. Lo siento, señorita Grimson, ya había quedado con mis amigos para esta noche y debo irme. Hermione le devolvió la sonrisa. No hay problema, señor Rookwood. De todas formas, tengo que encontrarme con Harry y Ron esta noche. Empezó a recoger sus libros antes de recordar que no se suponía que conociera el castillo como la palma de su mano. ¿Podría indicarme cómo llegar a los dormitorios de Slytherin? Tengo que encontrarme con ellos allí y acabo de darme cuenta de que no sé cómo llegar. Lo haré aún mejor, señorita Grimson. La acompañaré, dijo Rookwood con una sonrisa. Hermione asintió en señal de agradecimiento y corrió a su habitación a guardar sus libros. Cuando bajó las escaleras, Rookwood la esperaba junto a la entrada. Abrió la puerta de par en par y le indicó a Hermione que pasara. ¿Qué tal te va en Hogwarts? Rookwood miró a su compañero, intentando desvelar el misterio de Hermione Grimson. Era claramente inteligente. Solo Tom y Antonin podían seguirle el ritmo, y ahora la señorita Grimson podía seguirle el ritmo. Sin embargo, cada vez que él hacía una pregunta personal, ella la redirigía sin que él se diera cuenta durante unos instantes. Tarde o temprano, descifraría el misterio. Las clases son increíbles. Los profesores son muy competentes en sus materias. Y la biblioteca es mucho mejor de lo que imaginaba. No tengo que esperar hasta el fin de semana para encontrar material complementario para mis clases. Entonces, ¿es diferente a recibir educación en casa? Oh, es muy diferente. El padrino de Harry era increíble, pero no era un académico. Hermione hizo una pausa mientras viejos recuerdos se filtraban en su mente. Lo extraño mucho. Y sé que suena estúpido, pero también extraño a Ron y a Harry. Apenas los he visto desde el viaje en tren. Estoy tan acostumbrada a pasar todos los días con ellos. En los últimos 2 años, creo que el máximo tiempo que estuvimos sin vernos fueron 3 días. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, soy un buen oyente. Rookwood le sonrió amablemente a Hermione. Su sonrisa era genuina, y sus ojos reflejaban preocupación. Hermione no podía comprender cómo alguien tan amable podía acabar siendo un mortífago. Gracias. Es usted un mago muy amable, señor Rookwood. Soy Augustus, quiero decir, por favor llámame Augustus. Bueno, entonces es Hermione. Ah, ya estamos en los dormitorios de Slytherin. Rookwood, ruborizado, extendió los brazos frente a una puerta arqueada de piedra.
Las lámparas con llamas verdes le daban a la entrada una atmósfera inquietante. Hermione se acercó a la puerta, pensando en un plan para mantener su actuación. Al notar que no había cómo, empezó a palpar las piedras buscando algún mecanismo para abrir la puerta. Se volvió hacia Rookwood y le preguntó cómo abrirla. Los Slytherin usan una contraseña para entrar a su dormitorio. Los Gryffindor también. Creo que los Hufflepuff no tocan un patrón, explicó Rookwood. ¿Sabes la contraseña? No, ¿por qué? Quiero ver a mis amigos, por eso necesito entrar. Hermione señaló la puerta. Rookwood se rió de la indiferencia de Hermione. No se nos permite entrar a las salas comunes de otras casas. ¿Qué? Hermione alzó las manos y se dirigió a Rookwood con paso decidido. Mirándolo con enojo, preguntó, ¿cómo se supone que voy a encontrar a Ron y a Harry? ¿Y dónde se supone que nos encontremos, si no es en las salas comunes? Antes de que Rookwood pudiera responder, la puerta de la sala común se abrió de golpe y Dolores salió. Antonin. ¿Podrías hacerme un favor y decirles al señor Percy al señor Watson que su amiga Hermione los espera aquí? Dolores miró con disgusto a su amigo antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el dormitorio. Unos minutos después, Dolores reapareció con Ron y Harry a cuestas. Harry. Ron. Gritó Hermione antes de abrazarlos. Al soltarlos, dijo, gracias por su ayuda, Augustus y el señor Dolores. Dolores asintió con la cabeza antes de darse la vuelta para irse con Augustus. ¿Estás listo para ir a explorar Hermione? Preguntó Harry. Hermione asintió con la cabeza, mientras el trío abandonaba las mazmorras para encontrar una aula vacía para discutir sus planes. Una vez dentro, Hermione transformó la puerta en un tapiz y colocó grandes encantamientos de aviso alrededor de la entrada. Harry usó todos los hechizos antiespionaje que conocía. Ron transformó los escritorios en un cómodo sofá y una pizarra. Harry se dejó caer en el sofá con un suspiro. Te extrañé, Hermione. Extraño la sala común de Gryffindor. Incluso extraño los ronquidos de Seamus. Ron asintió en señal de acuerdo. Yo también los extraño. Se está muy solo en la torre. Mis compañeros de cuarto son amables, pero no son tan sociables conmigo. No es como en Gryffindor, con ustedes dos arrastrándome a sus aventuras nocturnas, dijo Hermione. ¿Nosotros? ¿Arrastrándote? Estoy casi seguro de que la mitad de nuestros planes fueron idea tuya. Y te castigaron antes que a mí, bromeó Ron. Ah, los buenos tiempos, dijo Hermione con un cariñoso recuerdo en su rostro. Harry se enderezó. Solo porque tenemos esta misión, no significa que no podamos divertirnos y crear más recuerdos divertidos. Dice el mago que se está colando en el bosque prohibido. Hermione levantó una ceja hacia los chicos. Malfoy me pidió que lo ayudara a encontrar una manada de testrales para poder volar en uno. ¿Así que tu primera aventura de medianoche es otra vez por culpa de un Malfoy? Esperemos que no sea una treta para que te castiguen otra vez, bromeó Hermione. Bueno, si lo es, me aseguraré de dejar a alguien atónito afuera de su sala común y de que una sabelotodo mandona se una a nosotros mientras usa su pijama, le respondió Harry mientras sonreía alegremente. Traté de disuadirte, intenté ser la palabra óptima. Hablando de hablar, Hermione, ¿de qué hablaron tú y el sombrero y por qué terminaste amenazándolo? Nunca voy a superarlo, ¿verdad? Los dos chicos negaron con la cabeza, y Hermione gimió, tapándose la boca con las manos. Harry le dio unas palmaditas en la espalda. Levantando la cabeza de las manos, Hermione continuó. Me dio consejos y estaba asegurando nuestros planes. Me dijo que me iría mejor en Slytherin que en Ravenclaw. ¿Es por eso que lo amenazas? Preguntó Ron mientras escribía la información de Hermione en la pizarra. Oh, no. Tuvimos una discusión y el sombrero explicó que creía que me haría más amiga de Tom y los caballeros si veían mis rasgos de Slytherin. Le dije que aún podía hacerlo mientras estuviera en Ravenclaw. Ninguno de los dos cedió, y entonces, por sorpresa, se nos ocurrió la amenaza de ayudarme. Genial. Me dio consejos sobre cómo hacerme amiga de Malfoy. Me dio una charla motivadora y algunos viajes de ajedrez. Dijiste que ese sombrero te dijo que te hicieras amiga de Gump. Está en nuestra casa, ¿deberíamos intentar hacernos amigas de ella? No creo que le caiga bien. El sombrero me dijo que es la última de su linaje, así que muchos magos intentan hacerse amigos de ella por su dinero y títulos. Así que le tiene recelo a la atención masculina. Voy a intentar hablar con ella durante nuestra clase de estudio de mujeres, dijo Hermione, prácticamente soltando las últimas palabras. Abolir la clase se había convertido en la misión secundaria de Hermione.
Hermione, no me gusta esa sonrisa. Tiene un aspecto un poco maligno. Harry empezó a alejarse de Hermione. La última vez que vio esa cara, Umbridge se había encontrado con Gaup. Oh, solo pienso en lo bien que me sentiré cuando elimine esa clase. Ya me castigaron durante el curso. Hermione volvió a centrar la conversación en su plan. ¿Estás teniendo éxito con tus objetivos? Rosier nos pidió que voláramos mañana con Lestrange y Avery. Espera. ¿Qué? ¿Dijiste que te castigaron? Insistió Harry. Hermione se encogió de hombros con una sonrisa. Bien. Bueno, estoy planeando una broma con Avery. Por cierto, Hermione, me vendría bien tu ayuda con una poción. ¿Conoces las pociones de los gemelos para cambiar el humor? ¿Sabes la receta y cómo convertirla en una poción para cambiar el cabello? Preguntó Ron. Sí, respondió Hermione mientras buscaba un pergamino y una pluma y comenzaba a escribir el protocolo. De hecho, fui yo quien convirtió la poción en la poción para cambiar el cabello. Aunque no me atribuiré el nombre. Tónico de Mori. Ron dejó escapar un gemido ahogado. ¿Le pusieron el nombre de Ojo Loco? ¿Están locos? Siempre lo fueron. ¿Te diste cuenta de que Ojo Loco es de Hufflepuff? Harry se echó a reír. Nunca lo hubiera imaginado. Harry entonces mencionó el extraño comportamiento de Dumbledore y su advertencia sobre Ridley. Ron sugirió que contactaran con la Resistencia para consolidar su historia. Hermione asintió y se alegró de haber traído libros de historia sobre la guerra de Grindelwald. Continuaron charlando sobre otras cosas que sucedieron y sobre personas que vieron y que conocerían en el futuro. Ojalá nos hubiéramos acordado de empacar el mapa del merodeador. Se supone que Voldy abrirá la cámara este año y quiero poder rastrearlo, dijo Harry. Estudié la matriz. Debería poder recrearla. Pero necesitaré tu ayuda para lanzar el encantamiento final, ya que requiere muchísimo poder. Hermione empezó a tomar notas en su diario. ¿Crees que podrás añadir la cámara y la sala de menesteres? ¿Y podrías hacer que muestre animados? No quiero una repetición de Scabbers y Pettigrew. Creo que ambos son imposibles de localizar, pero quizá pueda encontrar una solución. La voz de Hermione rebosaba confianza. ¿Alguna otra petición para el mapa? ¿Puedes hacer una copia para que todos tengamos una? ¿Y añadir un sistema de mensajería como las monedas de LED por si necesitamos reunirnos? Preguntó Ron. Desde que dejó atrás la capa de invisibilidad, sabía que ser sigiloso sería casi imposible sin el mapa, y que dependían mucho tanto de la capa como del mapa para escabullirse. Buena idea, Ron. En cuanto lo tengas hecho, deberíamos matar al basilisco. Retrasará el progreso de los Horcrux de Ridley al menos hasta el verano, dijo Harry mientras Hermione tarareaba en señal de acuerdo. ¿Sabes hablar Parcel? Creía que estaba relacionado con el Horcrux, preguntó Hermione antes de conjurar una serpiente de jardín. Adelante, habla con él. Harry dejó escapar una larga serie de silbidos mientras Hermione y Ron intercambiaban miradas. ¿De verdad importaría? Recuerdo cómo abrirla con un silbido, señaló Ron. Sí, Harry dijo que Ridley tuvo que hablar en Parcel para liberar al basilisco de la estatua. Los ojos de los dos chicos se iluminaron al comprender. Deberíamos averiguar cómo acelerar su descomposición, para que Ridley crea que lleva muerto un tiempo. De acuerdo, también deberíamos conseguir una espada o daga de duende y mojarla en el veneno por si necesitamos destruir algún Horcrux en el futuro. No creo que ninguno de nosotros sea bueno con el fuego infernal, añadió Ron. Parece que será nuestra próxima misión. ¿Queréis que nos quedemos el domingo y hagamos un picnic junto al lago? A Ron le encantaba volar. Era una de las pocas cosas mágicas que podía hacer de niño. Charlie le había enseñado con su vieja escoba. Y después de su primera lección, como el resto de la familia Weasley, quedó enganchado. Cuando era mayor y sus hermanos volvían del colegio, jugaban al Quidditch 3 contra 3. A Ron nunca le importó la posición mientras pudiera volar. Para Ron, volar era una forma de revivir una época más sencilla. Una época anterior a la guerra, una época en la que toda su familia estaba junta, una época más feliz. Ron acercó su escoba a un Harry relajado. Si para Ron volar era una forma de recordar y mantener los pies en la tierra, Ron sabía que para Harry volar era una forma de olvidar y ser libre. Libre de preocupaciones y expectativas. Las nuevas escobas eran más lentas que sus futuras homólogas, pero aún así eran impresionantes. Sonriéndole a Harry, Ron se subió a su escoba para dar algunas vueltas. Oyó a Avery y a Harry reírse de sus travesuras, hasta que un grito resonó en el aire. ¡Maldita sea! Se está cayendo una chica. Tenemos que ayudarla. Gritó Ron.
No te preocupes por Cedrella Black. Es conocida por saltar de su escoba al lago negro. Lucrecia ya está en el lago nadando con el calamar gigante, gritó Rosier. Esas dos brujas están locas de remate. Toda la familia lo está, pero esas dos se llevan el caldero. Se hicieron amigas de Peeves por Merlín. Añadió Avery. Espera, ¿dijiste que uno nadaba con el calamar gigante? ¿No es peligroso? Preguntó Ron, sorprendido por el comportamiento de su abuela. Las dos brujas que Avery y Rosier describían no se parecían en nada a sus estrictas y sensatas abuelas. Sí. Abraxas intenta hacerse amigo de él todos los años, y todos los años termina en la enfermería después de que el calamar lo arroje al bosque. Me pregunto si el viejo calamar superará la distancia del año pasado. Rió Rosier. ¿Se animan a un partido de Quidditch? Siempre. Les preguntaré a Cedrella y Lucrecia, dijo Avery mientras se dirigía a toda velocidad hacia el lago. Rosier lo siguió gritándole que parara y que ya no necesitaban Bloodgers explosivas. Ron observó a los dos amigos divertido. Lestrange pasó flotando junto a él y los empujó a él y a Harry hacia el campo de Quidditch, donde esperaban otros voladores. Lestrange explicó que, durante los partidos de entrenamiento, se elegían dos capitanes al azar de un sombrero y que se turnaban para elegir a sus compañeros. El partido se jugaba sin soplones ni buscadores, y terminaba cuando un equipo anotaba 150 puntos. Para cuando Lestrange terminó de explicar, Avery Rosier, Cedrella y Lucretia se habían unido a ellos. El nombre de Rosier fue el primero que salió del sombrero, y momentos después, el de Ron. Le sonrió a Rosier, quien le devolvió el gesto con una sonrisa burlona. Rosier eligió a Avery como su primera opción, mientras que Ron eligió a Harry. Además de Harry, Ron terminó con Lucretia y una golpeadora de Gryffindor llamada Victoria Fields. A mitad del partido, Ron pidió tiempo muerto. Tras observar a su equipo y a sus oponentes, pensó que por fin tenía un buen plan de ataque. Harry era pésimo como perseguidor. Su puntería era errada y solía atrapar la Quaffle con la cara. Pero entre la brutalidad de Fields como golpeador y la disposición de su abuela a realizar peligrosas maniobras para meter la Quaffle entre los aros, Ron sabía que tenían una oportunidad. Nos están dando una paliza. Más te vale tener un plan. Gruñó Fields con un marcado acento escocés. Oye, ¿sí? Solo que no sabía que eras una bestia. Soy un león, ¿qué esperas, serpiente de cabeza hueca? Ron levantó las manos en señal de derrota. Haremos esto al estilo león. Como Harry es un desastre manejando la Quaffle, interferirá para el otro equipo. Harry, quiero que los presiones cada vez que tengan la Quaffle hasta que la suelten. Cuando no la tengan, métete en su cara. Ciegos con tu cuerpo. Demonios, conviértete en una Bloodger. Negra, anotarás con la Quaffle. Cada vez que necesites deshacerte de la pelota, tírasela a Campos. Campos, quiero que lances la Quaffle a un área despejada y Negra pueda llegar antes que el otro equipo. ¿Así que quieres que le pegue a cualquier pelota que se me cruce? ¡Qué atrevida! Fields se rió de su propio juego de palabras. El otro equipo captó rápidamente sus estrategias. Lestrange acosó a Harry con la Bloodger para mantenerlo alejado de Avery y Rosier. Rosier y Avery hicieron un trabajo en equipo impecable, lo que dificultó que Harry robara la Quaffle. Y Cedrella era elegante con la escoba, haciendo que un giro imposible pareciera fácil. Pero la estrategia de Ron funcionó. Consiguieron empatar el marcador y ahora ambos equipos sumaban 140. El siguiente gol les daría la victoria. Y esa última jugada fue la más emocionante que Ron había visto en su vida, y vio a Harry jugar con una Bloodger roja y de mentores. Todo empezó con él mismo haciendo una salvada casi. Ron le lanzó la pelota a Lucretia, quien pronto fue acosada por Avery y Rosier. Ella lanzó la pelota hacia atrás, hacia Fields, y voló alto, intentando superar a sus guardias. El bate de Fields solo golpeó la parte superior de la Quaffle, enviándola hacia abajo. Lucretia, demasiado alta para atraparla, saltó de su escoba. Lucretia pateó la pelota en el aire, enviándola a través del aro sin protección, mientras que Harry la atrapó. Ron y Fields volaron hacia Harry y Lucretia celebrando su victoria. Felicitó a cada uno de sus compañeros por provocarle palpitaciones en el corazón. Ante las proclamaciones de Ron, Fields rió, Harry le dio una palmada en la espalda y Lucretia le guiñó un ojo. Merlín, su abuela le guiñó un ojo. Horrorizado, se volvió hacia Harry en busca de apoyo moral, y el imbécil se reía de él. El otro equipo se unió a ellos y les dio sus propias felicitaciones. Señor Watson, tiene una gran cabeza, además de ser un portero brillante.
Si no se presenta a las pruebas para el equipo, haré que se arrepienta de su decisión, dijo Rosier antes de volver la vista hacia Harry. Espero que pueda atrapar una snitch en lugar de la Quaffle. He visto escarbatos atrapar una Quaffle mejor que usted. Vamos a ganar la copa este año. Vitoreó Avery antes de ser abucheado por el único Gryffindor. Ron soltó una carcajada. Quizás no era imposible disfrutar del pasado. La incursión en el bosque prohibido les llevó a descubrimientos interesantes. Hermés, el Krupp, no le temía a nada. Sin embargo, Malfoy temía a su propia sombra. Harry lo descubrió y tuvo que impedir que Hermés atacara a Flobberworm mientras Malfoy se escondía tras un árbol. Tras unas horas sin encontrar ningún testral, Harry y Malfoy decidieron dar por terminada la aventura y regresar al castillo. De regreso, Harry preguntó, ¿esto no será alguna estratagema para atraparme después del toque de queda? Malfoy pareció sorprendido. ¿Quién haría algo tan indecoroso? Harry respondió con un bufido. ¿Quién, en realidad? Le hizo un gesto a Malfoy para que los guiara. Malfoy los condujo a un cobertizo para botes, donde un pasadizo secreto los llevaría a las mazmorras. Al entrar, se toparon con alguien. Cuidado, Malfoy, dijo con desdén un chico de pelo largo y negro y ojos grises. Era claramente un Black, pero Harry no sabía si era el padre de Sirius o uno de sus tíos. Hermés saltó frente a su dueño y le gruñó a Black. Alarmado, Black intentó patear la grupa, pero terminó pateando a Malfoy, quien se había agachado para recoger a Hermés. Malfoy se desplomó en el suelo. Black soltó una carcajada. Eso es lo que te pasa, Malfoy. No eres mejor que ese patán de Hagrid. Malditos amantes de los animales. ¿Qué será lo próximo que ame a los muggles y a los sangre sucia? Deshonras tu nombre. Escutió Black a Malfoy. Discúlpate, Black, gruñó Harry mientras apuntaba su varita hacia Black. Como es nuevo aquí, señor Powers, permítame darle un consejo. Descubrirá que algunas familias británicas son mucho mejores que otras. No querrá hacerse amigo de gente inapropiada como Malfoy. ¿Puedo ayudarle en eso? Black le ofreció la mano. Harry ignoró la mano y dijo con frialdad. Creo que puedo averiguar quién no es el indicado, Black. Ahora discúlpate con el señor Malfoy y con Hermés. Un rubor se asomó al rostro de Black mientras buscaba su varita. Te arrepentirás, Powers. No, no creo que lo haga, dijo Harry mientras le lanzaba una atadura de cuerpo entero a Black, quien cayó al suelo. Harry agarró su varita y la arrojó a la oscuridad. Luego se inclinó junto a Malfoy y le preguntó. ¿Estás bien, amigo? Malfoy asintió lentamente mientras Hermés ladraba alegremente. Me duele un poco el estómago. Episkei, murmuró Harry mientras apuntaba con su varita al estómago de Malfoy. Vamos, volvamos a los dormitorios. ¿Qué hace aquí tan tarde? Gracias. Malfoy se levantó del suelo y se sacudió la túnica. ¿Quién sabe qué hace Orion Black? O se acuesta con alguien que no es su prometida o intimida a un Hufflepuff. Luego cogió el Krupp y empezó a rascarle detrás de las orejas. ¿Quién es el buen chico? Intentando protegerme del mago malvado. Harry soltó una risa alegre ante la escena mientras seguía a Malfoy hacia las mazmorras. Cuando volvieron a colarse en los dormitorios, Malfoy le susurró a Harry. ¿Quieres intentarlo de nuevo el próximo fin de semana? Claro. Traeré unos filetes crudos. Quizás podamos atraerlos. Malfoy arrugó la cara con disgusto. Tú te encargarás de eso. Harry rió disimuladamente. Los Malfoy no manejan comida sin preparar. Eso es para plebeyos y elfos domésticos. Harry suspiró. Malditos Malfoy. ¿Acaso quiero saber cómo pasó cuidado de criaturas mágicas, señor Malfoy? Malfoy miró a Harry con una ceja interrogativa. Es un secreto de la familia Malfoy. Pero después de lo que hiciste por mí y Hermés, éramos amigos. Así que llámame Abraxas. Entonces es Harry. Oigan, ¿qué están haciendo ustedes dos? Preguntó Rosier mientras se dejaba caer en el sofá entre Harry y Ron. Leyendo. Ron levantó tácticas en el campo de Quidditch. Harry copió a Ron con su libro de defensa. ¿Intentas robarme la capitanía, Watson? Bromeó Rosier, agarrando el libro de Ron. Mientras hojeaba algunas páginas, preguntó. ¿Quieren aprender más secretos de Slytherin? Mientras Avery no te haya enviado. Todavía no puedo creer que pensáramos que el viernes de pijamas existía, dijo Harry. Admito que me hubiera gustado ver la cara del profesor cuando entraste con un gorro de dormir. Perdimos 10 puntos de casa. Se quejó Ron. Pijama de cañón Chudley, Ron, bromeó Harry. Prometo que no es una broma, pero creo que les interesará mucho a ambos.
Rosier se puso de pie y les indicó que lo siguieran. Los condujo fuera de la sala común y por una serie de pasillos que se adentraban en las mazmorras. Rosier se detuvo frente a una pared entre dos antorchas y, con su varita, golpeó los ladrillos formando un patrón. La pared se abrió, recordándole a Harry la entrada al callejón diagonal. La habitación al otro lado era amplia, con un gran estrado en cada pared. La sala estaba llena de la mayoría de los magos y algunas brujas de Slytherin. Lestrange, de pie en la tarima central, empezó a hablar cuando la pared se cerró tras ellos. Bien, aquí están todos. Bienvenidos al club de duelo de Slytherin. Soy Radolphus Lestrange, el maestro de duelo de este año. Antes de irnos a los ejercicios, haremos una demostración para los novatos y para aquellos que hayan olvidado la etiqueta correcta del duelo. El anterior maestro de duelo, Roger Lee, y yo nos batiremos a duelo. Un estudiante de séptimo año se unió al Lestrange en la plataforma, y ambos levantaron sus protecciones de duelo. Los dos magos hicieron una reverencia y comenzaron a lanzar sus hechizos. En los primeros minutos, quedó claro que, si bien Lee era mayor, Lestrange era más poderoso. Cada hechizo que lanzaba empujaba a Lee cada vez más lejos. Lee apenas lanzaba hechizos ofensivos, y cada hechizo defensivo era destruido por Lestrange. Lee se tambaleaba al borde de la plataforma y fue derribado contra las protecciones por un potente flipando de Lestrange. Lestrange se acercó a Lee, hizo una reverencia y lo ayudó a ponerse de pie. Ahora que han visto un duelo como es debido, los de segundo y tercer año tienen la plataforma 1 con el señor Flint para cuidarlos, pequeños serpientes, y ayudar a quienes estén heridos. Los de cuarto y quinto año, la plataforma 2. Avery es su sanador. No les hará bromas. Los de sexto y séptimo año estamos aquí en la plataforma 3. La señorita Pomfrey se ha ofrecido como nuestra sanadora. La voz del Lestrange se volvió más fría y áspera. Recuerden, solo hechizos amistosos. Cualquiera que lance con la intención de causar daño permanente tendrá que vérselas conmigo. Harry y Ron se dirigieron a la plataforma 2, donde Ridley y Dolores ya estaban discutiendo. Claro que lo haré, le dijo Dolores a Tom antes de girar a Ron y Harry. ¿Alguno de ustedes dos se ha batido en duelo antes? No en un ambiente formal, convino Harry tras unos momentos de deliberación. Sus únicos duelos legítimos eran contra Draco en su segundo año y contra Voldemort en el cementerio. Y no iba a considerar ninguno de los dos como un duelo real. Ya lo suponía. Nos batiremos a duelo contigo para evaluar tus habilidades. Dolores se señaló a sí mismo y a Ridley. Ron y Harry intercambiaron miradas. Harry no parecía nada contento y su mano no dejaba de temblar sobre su varita. La misma varita que comparte un núcleo doble con Ridley. La misma varita que provocó el lanzamiento de un prior incantate al luchar contra su hermano. Ambos viajeros del tiempo temían que volviera a ocurrir. Y tampoco tenían forma de explicarlo. Sabiendo lo que tenía que pasar, Ron dio un paso al frente. Señor Ridley, sería un honor batirme a duelo con nuestro prefecto. Ridley asintió y siguió a Ron al escenario. Dolores colocó las protecciones, mientras Ridley y Ron se observaban mutuamente. Ridley se mantenía seguro. Solo se había quitado la camisa y los pantalones. La brillante insignia dorada de prefecto era el único color que vestía. Llevaba las mangas de la camisa arremangadas, dejando ver una funda de varita en el brazo. Mientras tanto, Ron solo se había quitado la túnica. Su mano se crispaba sobre la varita que llevaba sujeta a la pierna. Ron recordaba cada vez que había visto a Voldemort pelear buscando una estrategia para el vuelo. Al igual que Ridley, Voldemort tenía la misma expresión de exceso de confianza. Tan seguro de que sería una victoria fácil contra un oponente inferior. Nadie podía igualar a Voldemort en sus ojos. Nadie excepto Dumbledore. Esa fue la única vez que Ron vio cómo la máscara de Voldemort se desvanecía y el miedo brillaba brevemente en sus ojos. Era hora de imitar a Dumbledore. Los dos duelistas se saludaron con una reverencia antes de lanzar sus hechizos. El entrenamiento de Auror de Ron tomó el control. Se esquivaba rápidamente de cada hechizo que Ridley le lanzaba, mientras devolvía el fuego. Distraer y golpear. Así luchaba Dumbledore y así era como Ron iba a intentar ganar. Ron se había dado cuenta de que Ridley aún no se había movido de su posición inicial. ¿No podía moverse y lanzar al mismo tiempo? Para comprobar su teoría, Ron lanzó una bombarda a los pies de Ridley, haciendo estallar el escenario y obligándolo a moverse. Recibió una suspensión momentánea de los hechizos de Ridley, y en ese instante, Ron tomó la delantera. Empujó a Ridley hasta el borde del escenario, sin percatarse de una serpiente que se deslizaba tras él.
Mientras Ron estaba a punto de lanzar el golpe final de Riddle, la serpiente lo mordió y su hechizo falló. El fallo de Ron le permitió a Riddle recuperar el equilibrio y la ventaja. Un Expelliarmus impactó a Ron en el pecho y su varita voló a la mano de Riddle. Bien peleado, señor Watson, dijo Riddle mientras se dirigía hacia Ron para darle su varita. Ron se sacudió el polvo. Caramba, amigo, un duelo brillante. Creí que te tenía hasta esa serpiente. Invocación no verbal, dijo Riddle con picardía, encogiéndose de hombros. Ron asintió impresionado mientras Harry y Dolof subían al escenario. Mientras que Ron y Riddle eran más parciales la mayor parte del tiempo, Harry y Dolof estaban igualados. En opinión de Ron, era muy parecido a ver un duelo entre Harry y Hermione. Era inquietante lo mucho que el estilo de Dolof se parecía al de Hermione. Ambos eran precisos al lanzar hechizos. Esquivaban y sorteaban los hechizos en lugar de protegerse. Y el repertorio de hechizos de Dolof casi podía rivalizar con el de Hermione. Normalmente, contra Hermione, Harry solo tendría que aguantar hasta que su capacidad para esquivar disminuyera y pudiera golpearla con algún tipo de hechizo de congelación. Sin embargo, a diferencia de Hermione, Dolof tenía resistencia y por eso Harry perdió. Harry recibió demasiados golpes con hechizos desconocidos y no pudo contrarrestar sus efectos. Harry cayó al suelo por un aturdidor, con los brazos cubiertos de una baba pegajosa que retrasó su reacción. Avery dio por finalizado el combate y revivió a Harry. Dolof revirtió sus hechizos discretamente, devolviendo los brazos de Harry a la normalidad y se dirigió hacia Riddle. Después de que Avery le hiciera una revisión médica rápida a Harry, Harry se dirigió hacia Ron. Buen duelo, compañero, tú también, Ron. Merlín, fue como pelear con Hermione allá arriba. Va a estar muy celosa de este club. Ron rió a medias y resopló. Tiene una biblioteca, sabe cómo traficar. Ojalá tuviéramos algo así en aquella época. ¿Qué hay de ese año con Lockhart? Preguntó Harry con expresión seria antes de estallar en carcajadas. Como sea. Voy a hablar con Avery, dijo Ron antes de dirigirse hacia la sanadora. Harry, ahora solo, empezó a observar los demás duelos. Había dos de séptimo año batiéndose en duelo en un escenario, Orion Black luchaba contra su primo menor Kingus en otro, y en el último escenario había dos que Harry supuso eran de segundo año batiéndose en duelo. O intentando batirse en duelo. El grande de cabello oscuro se tropezaba constantemente y su conjuro era torpe. Su oponente era un chico pequeño de cabello rubio rojizo que fallaba su objetivo con cada conjuro. Era evidente que nunca se habían batido en duelo, y a Harry le preocupaba cómo habían logrado pasar sus clases de primer año con ese conjuro. Cuando terminaron de batirse en duelo, Harry se acercó a ellos. ¿Les gustaría un consejo? Los de segundo año asintieron. Está bien. Harry miró a los dos chicos sin saber bien sus nombres. Rodney Lestrange y a Lupin. Harry titubeó al ver al chico de pelo rubio. De ninguna manera era el padre de Remus. Claro, compartían el mismo pelo, nariz y estructura facial. Y sí, compartía el mismo nombre con el padre de Remus, pero era una idea ridícula. Los padres de Sirius ya estaban en su año, Hermione mencionó que había un Pettigrew en Ravenclaw, y si este era realmente el hijo de Remus, eso significaba que los abuelos de Harry aún podían estar en la escuela. Y Harry no podía imaginar conocer a sus abuelos. Nunca pensó que fuera posible. Señor, los pensamientos de Harry se detuvieron de repente cuando Lupin habló. Oh, perdón, solo pensaba. Harry Powers. Así que ese consejo. Señor Lestrange, el poder no se obtiene lanzando hechizos rápidos y alocadamente, sino con intención. Si ralentizara los movimientos de su varita y se concentrara más en su intención, lanzar hechizos no sería tan torpe y sus hechizos serían más fuertes. Señor Lupin, creo que solo necesita practicar acertando a un objetivo. Si conjuro algunos objetivos, ¿les gustaría practicar? Ambos chicos asintieron y Harry fijó dos objetivos y los colocó frente a ellos. Les pidió que solo lanzaran Expelliarmus. Lestrange empezó a lanzar más despacio y Harry ajustó su postura y los movimientos de su varita mientras explicaba la intención necesaria para los diferentes tipos de hechizos. Al mismo tiempo, Harry seguía alejando a Lupin cada vez más del objetivo cada vez que daba en el blanco. Sin embargo, cuanto más se alejaba Lupin, peor puntería tenía. Señor Lupin, ¿alguna vez ha usado gafas? No, señor. Creo que nunca me han examinado la vista. Harry suspiró, se quitó las gafas, las duplicó y se las puso a Lupin en la cara. Las gafas están encantadas para alterar el cristal. Voy a seguir dándoles golpecitos con la varita.
Avísame cuando el objetivo se aclare. Después de unos minutos, Lupin, que llevaba unas gafas apropiadas, sonreía brillantemente mientras lograba dar en el blanco e incluso mientras se alejaba. Harry sonrió al ver mejorar a los dos de segundo año. Su mente se desvió hacia la enseñanza de LED. La primera vez que alguien usó un Patronus, le llenó el corazón de alegría. Sintió orgullo al ver a Neville lanzar un hechizo que Harry le enseñó para disuadir a algunos abusadores en sexto año. Harry salió de sus pensamientos cuando Rodolphus Lestrange se acercó sigilosamente por detrás y le preguntó: ¿Qué cree que está haciendo, señor Powers? ¿Ayudar a algunos de los de segundo año? Preguntó Harry débilmente, sin saber si estaba en problemas. Ya lo veo. Hay una cámara lateral por allá con blancos ya preparados. Lestrange señaló un arco junto al escenario. Luego permaneció en silencio mientras observaba a los dos chicos practicar. Eres un buen profesor. He intentado arreglar el duelo de mi hermano todo el verano, pero no lo conseguí hasta ahora. Gracias. Harry suspiró aliviado. Lestrange no iba a regañarlo. No fue problema. Me gustan los aspectos prácticos de la enseñanza. ¿De verdad? Necesito que alguien ayude a los de segundo y tercer año. Que les enseñe, que los vigile, que se asegure de que no se maten. Flint es un inútil. Solo lo hace porque sacó la ramita corta. Tú no podrías batirte tanto, pero ¿qué te parece? Harry sonrió ampliamente ante la perspectiva de volver a dar clases. Aceptó rápidamente y añadió: aunque me interesaría batirme en duelo contigo algún día este año. Podemos arreglarlo, dijo Lestrange antes de regresar a su escenario. Harry se volvió hacia sus dos pupilos, los condujo a la cámara lateral y les enseñó algunos hechizos nuevos antes de que terminara la reunión. Fue una tarde relajante en la sala común de Slytherin. Avery y Rosier convencieron a Harry y Ron para que jugaran unas rondas de gobstones. Los chicos intercambiaban historias sobre partidos de Quidditch y se reían con Rosier mientras este contaba una ocasión en que Avery intentó encantar las Bloodhairs para que imitaran bumeranes eternos y les salió el tiro por la culata. Avery acabó siendo el objetivo durante todo el entrenamiento en lugar de los bateadores. Sin embargo, la diversión se truncó cuando las chicas de quinto irrumpieron en la sala común con Walburga Black gritando: Ustedes dos. Powers. Watson. Ron y Harry se estremecieron al oír su voz. La voz de su retrato era más agradable de escuchar que la de ella en persona. No fue ninguna sorpresa que Sirius se escapara de casa. Si hubiera conservado la audición mejorada de su forma animada, probablemente se habría quedado sordo. Sorprendido, Avery no agarró su piedra a tiempo y el líquido apestoso le salpicó la cara. ¡Maldita bruja! ¿Qué te pasa? Esto no te incumbe, Félix, le espetó Walburga al mago furioso. Su mirada se posó en Ron y Harry. Ustedes dos tienen que encargarse de Grimson. Las otras brujas de quinto año, a excepción de Trixie y Gump, parecían enojadas mientras asentían vigorosamente junto con Walburga. ¿Por qué? Ni siquiera sabemos qué hizo. Por lo que sé, podrías haberla insultado y no podrías lidiar con las repercusiones, dijo Harry con sarcasmo. Su ira por Sirius nublaba su razonamiento. Sabía que enfadar a Walburga era una idea horrible. Estaba comprometida con el próximo jefe de la familia Black, Orion, y con al menos 10 Black asistiendo a Hogwarts, insultar a Walburga podría provocar una guerra con su familia. Y estaban locos. Pero a Harry ya no le importaba. Necesitaba vengarse de Sirius. Si Hermione podía derribar una clase, Harry podía derribar a los torturadores de Sirius. La cara de Walburga se puso roja como un tomate ante el insulto de Harry. ¿Sabes con quién estás hablando? Exclamó furiosa. El alboroto se hizo tan fuerte que el resto de la sala común tuvo que dejar de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Incluso Ridley se vio atraído por el alboroto. ¿Por qué perdiste la memoria? Replicó Ron. Pensó que Harry estaba a punto de meterse en una disputa familiar con los Black, así que más le valía hundirse con él luchando. Hermione podría cumplir su misión sola. ¿Cómo te atreves a insultar a mi familia? Gruñó Orion, sacando su varita y apuntándola a Ron y Harry. Ellos se levantaron en respuesta con las varitas en alto, y detrás de ellos, Avery y Rosier también estaban con las varitas en alto. Ridley suspiró. Ser prefecto era agotador. Rápidamente aturdió a Orion y le disparó la varita a Walburga. ¿Somos Slytherin o Gryffindor? Nadie se atrevió a responder al insulto sabiendo que era cierto. Entonces, compórtate como tal. Ahora, señorita Black, ¿me dirá su queja contra la señorita Grimson? Walburga resopló antes de dedicarle una dulce sonrisa a Ridley.
Grimson está saboteando la clase de estudios de la mujer. Se burla de nuestras costumbres e interfiere en nuestra educación. Hermione jamás interferiría con la educación. Intervino Ron. Ridley levantó una mano para impedir que Ron continuara. Señorita Black, ¿podría ilustrarnos con ejemplos? Nuestro último ensayo consistía en explicar cómo usar hechizos domésticos comunes. Grimson decidió escribir sobre cómo usarlos durante un allanamiento de morada. Totalmente irrelevante para nuestra lesión. Luego procedió a acosar a toda la clase por nimiedades. Si sigue así, nos retrasaremos en las clases y será un problema para nuestros futuros hogares. ¿Cómo se podría siquiera usar un hechizo casero en una pelea? Preguntó Ridley. Su interés se despertó. Ridley siempre disfrutaba usando hechizos que nadie sospechaba en una pelea. Podía ver a Dolof y Lestrange con cara divertida. Se preguntó si alguien podría defenderse en un duelo usando hechizos caseros. Walburga se burló y sacudió la cabeza con disgusto. Ella corrompió un encantamiento de siembra para fusionar los brazos de una túnica al cuerpo para que la persona no pudiera lanzar hechizos. Interesante, reflexionó Tom antes de continuar. ¿Por qué ha presentado su queja a los señores Powers y Watson? Grimson está bajo la tutela de la familia Powers. Como su única familia aquí representada, presenté la queja a Powers con la esperanza de que él mismo la sancione o le escriba a su tío para que lo haga, ya que las detenciones aún no han disuadido su comportamiento. Su comportamiento es inapropiado para una mujer de sangre pura y nos da una mala imagen a todos. Harry estaba en conflicto. Tenía que quedar bien delante de Ridley, pero para lograrlo no podía seguir insultando a Walburga. La venganza por Sirius podía esperar. Hermione ya es lo suficientemente mayor como para confiar en su buen juicio sobre cómo actuar correctamente. Sin embargo, hablaré con ella sobre interrumpir tu clase con sus opiniones únicas. Si ya no interfiere en la clase, ¿estarás satisfecho? Estoy de acuerdo. Sin embargo, si vuelve a interrumpir la clase, espero una carta de disculpas del jefe de casa, dijo Walburga con falsa dulzura antes de salir a su dormitorio. Orión, que por fin recuperó el control de sus extremidades, se burló de Ron y Harry. Si vuelven a insultar a mi familia, declararé una disputa entre ustedes y la casa Black. También pueden contárselo a la señorita Grimson. Y Ridley, gracias por evitar que hiciera una estupidez. Pero si alguna vez me aturden de nuevo, los mataré. Y con esa última amenaza, salió de la sala común. El resto de la familia Black se unió a él o fue a la habitación de Walburga. Cuando la familia Black se fue, Harry y Ron estallaron en risas. ¿De qué te ríes? Una disputa con la Casa Negra es mortal. Nunca pensé que llegaría el día en que Hermione reprobaría una tarea. Debe odiar esa clase, reflexionó Ron. De todos modos, la Casa Negra debería temernos. Harry lo dijo con tanta crueldad que Ridley tuvo que reconsiderar a Powers. Powers, Watson y probablemente incluso Grimson. Podrían ser aliados útiles, sobre todo si Black quiere contradecirlo. Nadie amenaza a Tom Sorvolo Ridley y vive. Haría que los caballeros se acercaran a los estudiantes transferidos para estudiarlos. Ridley miró al Lestrange y Dolof y dio la señal para una reunión. Luego se volvió hacia los jugadores de Gobstone y dijo, vaya, qué conversación tan interesante. Señores Powers y Watson, por favor, absténganse de provocar a nuestros compañeros de casa. Dicho esto, salió por la puerta y se dirigió a la sala de menesteres. Media hora después, Tom se reunió con sus caballeros. La sala se había convertido en una sala de reuniones con una larga mesa. Tom se sentó a la cabecera, con Abraxas y Antonin flanqueándolo. Al lado de Abraxas se sentaron Radolpus y Tristán, los magos con conexiones e influencia. Félix se sentó a un asiento vacío de Antonin. Augustus debería haber estado sentado en el centro, pero a menudo era difícil conseguirlo para una reunión improvisada, ya que estaba en Ravenclaw. Antonin, Augustus y Félix poseían habilidades cruciales para su éxito. Todos los caballeros estaban volteados, esperando su discurso. Tenemos algunos asuntos que tratar hoy. Los estudiantes transferidos, la Casa Black y las cámaras de Slytherin. Empezaré con la Casa Black. Orión me amenazó y la semana pasada pateó a Abraxas. No lo toleraré. Tendrá que recordar lo que le enseñamos el año pasado. Espera, ¿por qué te pateó Orión, Brax? Preguntó Tristán. ¿No está tu familia negociando un compromiso con Walburga? Abraxas dejó escapar un suspiro de alivio. Lo estábamos. Entonces mi padre conoció a Walburga y, cito textualmente, ningún avance se casa en la familia Malfoy. La sala estalló en risas burlonas ante las palabras de Lord Malfoy.
Describieron con bastante precisión la voz estridente y aguda de Walburga Black. Eso no es todo. Debido a nuestro rechazo y al comportamiento de Walburga, no creen que puedan conseguirle un contrato fuera de la familia, y ahora está comprometida con Orión. Eso lo explicaría. Orión te culpa por haberle endosado a Walburga. Necesitamos fortalecer nuestros lazos con ellos. Son demasiado influyentes como para perderlos. Sin embargo, Orión necesita que le recuerden que no debe contrariarme. Le daremos una lección, intervino Lestrange con una mirada malvada. Asintió Adolov, quien le devolvió el gesto. Como ejecutores del grupo, era su deber encargarse de cualquier plaga. A veces, cuando la venganza requería sutileza y no fuerza bruta, recurrían a Avery. Sus habilidades para las bromas le permitían tener ese toque que resultó en la lección perfecta para su víctima. Espera, Radolphus. Tendremos que hacerlo indirectamente. No podemos enemistarnos con la Casa Negra. Tienen suficiente influencia, gente y dinero para dificultar nuestros planes si así lo desean. Necesitamos que al menos se mantengan neutrales ante nuestros planes si no logramos que se unan a nosotros, razonó Tom. Bueno, la mayoría de las brujas negras te desean, Tom, dijo Félix, arqueando las cejas, bromeando. Corteja a una de ellas. Tom resopló. Por favor, Félix, la locura y la endogamia son comunes en su familia. Si tengo hijos, no quiero un Skib loco. Debería tener una relación con Kiglus. Está comprometido con mi hermana, ofreció Tristian. Esa podría ser una posible solución a largo plazo. Hagamos lo que hagamos, todos debemos mantener al menos una postura neutral con la Casa Negra. Déjenme a mí el castigo de Orión, enfatizó Tom a sus caballeros, sabiendo que cumplirían sus deseos. Ahora, díganme qué piensan de los nuevos estudiantes transferidos. Son simpáticos, pero un completo misterio. No los he conocido lo suficiente como para poder hacer una evaluación útil. Pero Watson parece un buen estratega, respondió Tristan. ¿Sí? Watson es muy bueno planeando. Me está ayudando a planear lo que creo que será mi mejor broma. Félix sonrió. Su declaración provocó una ronda de quejas de sus amigos. No se preocupen, amigos, se reirán. Félix, no me metas, ordenó Tom. Félix respondió con un saludo improvisado. Tristán, prueba las habilidades ajedrecísticas de Watson. ¿Con el suero de la verdad? Sí. ¿Qué hay de Powers y Grimson? Sé que han estado impresionantes en defensa contra las artes oscuras. La señorita Grimson parece haber dominado el repertorio de hechizos. Parece inteligente. Augustus sabría más sobre Grimson. Le preguntaré. Powers tiene instinto de lucha, pero le falta conocimiento, añadió Antonin con voz monótona. No sé mucho sobre sus duelos, pero ese chico sabe enseñar. Ayudó a mi hermano pequeño a dominar el lanzamiento y consiguió que otra serpiente diera en el blanco más lejos que yo a esa edad, expresó Radolphus. Es más bien un león. No se acobarda ni siquiera ante la familia Black. No me sorprendería que para finales de mes, por si la casa Black fueran enemigos acérrimos, dijo Abraxas mientras bebía el té de manzanilla que le había pedido a un elfo doméstico. Abraxas, ¿qué te dije sobre invocar elfos domésticos en medio de una reunión? Lo regañó Tom. Cuando Abraxas tuvo la dignidad de al menos parecer avergonzado, Tom continuó. ¿Sería beneficioso cortejarlos para nuestra causa? ¿Como caballeros o aliados? Por lo que dicen, las habilidades de Powers y Grimson no son tan especiales. Ya tenemos a Antonin y Radolphus como nuestros ejecutores, y a menos que planeemos ir a la guerra, no necesitamos a Powers. ¿Y quién necesita a Grimson cuando eres el mago inteligente de Hogwarts desde que Dumbledore era estudiante? Sin embargo, Watson podría ser un buen caballero. Siempre nos vendría bien un extraño fuerte, si aprueban y prueba, dijo Tristán con una sonrisa pícara. Son extranjeros. Podrían tener contactos en esos gobiernos. Eso podría ser beneficioso, dijo Abraxas. ¿Tenemos alguna idea de si siquiera estarían de acuerdo con nuestras ideas? Señaló Félix. Sabía que Ron interactuaba lo suficiente con muggles como para conocer sus travesuras, pero no sabía hasta qué punto su actitud con respecto a la inmundicia. El grupo permaneció en silencio mientras intentaba encontrar la respuesta. Sabían que el trío estaba en contra de Grindelwald. La pregunta principal era si era porque eran pro-muggles o anti-sangre sucia, o si había otra razón. Sabían que Grindelwald mató a la familia de Watson, y que era porque el padrino de Power estaba en connivencia con las fuerzas de Grindelwald. Necesitamos aprender más sobre ellos. Es demasiado pronto para determinar su utilidad para nuestra causa. Pero parecen personas con talento.
Sin embargo, preferiría que se unieran voluntariamente, pero podría ser necesario recurrir a la fuerza si se requieren sus habilidades. Acérquense a ellos. Estúdienlos. Trabajen su amistad. Descubran todos sus secretos y costumbres. Transmitan sus órdenes a Augustus. Estén atentos a las habitaciones o pasillos ocultos. Quiero encontrar mi derecho de nacimiento este año. Retirado, dijo Tom con un gesto de la mano. Cuando sus caballeros se marcharon, Tom sacó el libro Magic Most Evil que había sacado a escondidas de la sección restringida. Abrió el siguiente capítulo, Afrentas a la muerte, y sonrió. La inmortalidad será suya. Antonin entró a la biblioteca, dirigiéndose al sitio donde él y Augustus se encontraban. Se detuvo tras una estantería al oír voces provenientes de la zona apartada. Una voz rebosaba alegría y amabilidad, claramente la de su amigo. A Antonin le costó reconocer la otra voz. Era femenina, pero terca e inflexible. Su mente repasó todas las brujas conocidas, pero no pudo identificar la voz. Mirando entre los estantes, la chica en cuestión le daba la espalda. Su único rasgo distintivo era su espesa cabellera castaña. Antonin se golpeó la cabeza ligeramente contra las estanterías. Claro, era la chica nueva, Grimson. La chiquilla que tenía a Walburga furiosa había estado rondando a su mejor amigo durante la última semana. Y si continuaba así, Augustus se vería envuelto en la disputa entre ella y la familia Black, porque ese era el tipo de mago que era Augustus. Uno que jamás dejaría que un amigo peleara solo. Por eso, Antonin lo consideraba su mejor amigo. Antonin se inclinó hacia adelante con la esperanza de captar algo de su conversación. Debatían sobre el uso de runas en la elaboración de pociones. Grimson argumentaba que los calderos con inscripciones rúnicas en su interior alteraban la poción de forma similar a como un cuchillo de astilla usado durante la preparación de los ingredientes cambiaba la naturaleza de estos. Antonin se sorprendió. Creía que Grimson era inteligente porque podía memorizar y repetir datos. Pero su capacidad para aplicar el conocimiento a los problemas y teorizar soluciones era casi impresionante. Lo que sería aún más impresionante sería si pudiera aplicar esas soluciones teóricas a problemas de la vida real. Antonin se preguntó cómo sería su estilo de duelo. ¿Podría encontrar soluciones ante hechizos desconocidos? ¿O se derrumbaría bajo presión? Tenía que saberlo. Decidido, Dolov se sentó junto a Augustus y miró fijamente a la chica al otro lado de la mesa. Grimson, cuando nos batimos a duelo en Kao, bate conmigo. No era una pregunta. Augustus jadeó. Antonin. No puedes pedirle a una bruja que se batiera a duelo sin más. Probablemente nunca lo haya hecho antes. Pero su reprimenda cayó en saco roto mientras seguía mirando a la bruja, esperando su respuesta. Grimson decidió ignorar el desaire de Augustus. Antonin notó que su exigencia la había sobresaltado, pero enseguida sus ojos se llenaron de curiosidad. ¿Por qué? Tengo mis razones. La bruja miró a Antonin con los ojos entrecerrados, intentando descifrar su motivo. Tras unos minutos, cedió. De acuerdo, me batiré en duelo contigo. Miró a Antonin con una última mirada feroz antes de volver la vista hacia Augustus. Una bruja puede batirse en duelo tan bien como cualquier mago. Ya tengo que lidiar con estudios de la mujer, no necesito escuchar también tus comentarios sexistas. Volvió a bajar la vista al libro que estaba estudiando antes de que Antonin la interrumpiera. La vergüenza tiñó el rostro de Augustus mientras tartamudeaba. A la mayoría de las brujas de sangre pura que reciben educación en casa no se les suele enseñar el arte del duelo. Y si a ti te lo enseñaran, no estarías expuesta a tantos estilos de duelo como aquí. Me preocupaba que estuvieras en desventaja. Antonin es un duelista muy fuerte. Se sentó allí en silencio, mirando su libro. Ambos magos tragaron saliva audiblemente ante la vista. El cabello de Hermione había aumentado de tamaño, la magia crepitaba entre sus mechones y sus ojos ahora brillaban con fuego. Cerró el libro de golpe antes de levantarse. Apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia el rostro de Augustus. Su voz destilaba veneno. No sabes nada de mí. No soy una princesa de sangre pura que necesite tu protección. De hecho, la mayoría de las brujas se defienden tan bien como cualquier mago. Somos tan buenos como los magos en todo, digan lo que digan. Y puede que no me haya batido en duelo con mucha gente, pero sí he luchado en una guerra. Probablemente he luchado con más gente de la que tú jamás lucharás. El señor Dolov es claramente lo suficientemente inteligente como para saber que puedo defender mi posición. Su voz se suavizó y adquirió un tono triste. Yo también creía que eras inteligente, Augustus.
Ella rápidamente se giró y caminó hacia la salida, dejando atrás a dos magos sorprendidos. ¿Luchó en una guerra? Reflexionó Antonin, pensando en su inminente duelo. Con su inteligencia, ya creía que sería interesante. Apostaría a que podría lanzarle algunos hechizos interesantes, pero no le ganaría. Pero si ya había luchado antes, batirse a duelo con ella sería un desafío. Sonrió ante la promesa que le deparaba el futuro. Ella me odia. La declaración de Augustus sacó a Antonin de sus pensamientos. Su sonrisa se transformó rápidamente en una mueca de disgusto ante la situación de su amigo. No creo que su arrebato fuera por tu culpa. Le dio unas palmaditas en los hombros caídos a Augustus. Augustus levantó la cabeza de sus manos y murmuró: básicamente dije que ella no podía protegerse. Sí, lo hiciste, Antonin asintió con la cabeza, compasivo. Pero creo que fuiste la ramita que rompió la escoba. Por lo que parece, Grimson ha estado pasando por momentos difíciles. Reanudándose, Augustus miró a su amigo. Tienes razón. Últimamente se ve triste. Debería ir a buscarla y disculparme. Probablemente necesite hablar con alguien. Mientras se levantaba para irse, Antonin jaló a Augustus de vuelta a su asiento. Espera, Drock. Grimson necesita tiempo para calmarse antes de hablar con nadie. ¿No viste la magia crepitar en su cabello? En fin, Dweedledee y Dweedledum probablemente serían mejores personas con las que hablar. Dweedledee mudo. Percy Watson. No sé cómo entraron en Slytherin. No importa, no saben que está molesta. No debería estar sola. Dejó sus libros, volverá. Pero, amigo, ni siquiera sabes cómo encontrarla. Augustus se sintió derrotado hasta que vislumbró un pergamino que sobresalía bajo los libros de Grimson. Lo sacó y se lo mostró a Antonin. Lo usaré. Hermione se perdía constantemente, así que hizo un mapa de Hogwarts. Al ver la mirada confusa de su amigo, Augustus continuó explicando. Incluyó su ubicación en el mapa, y además, de alguna manera, lo vinculó con las barreras de Hogwarts para tener un mapa con todo lujo de detalles. Augustus se acercó al punto del mapa que decía Hermione Grimson. Estaba en el campo de entrenamiento. Antonin miró el mapa, con ideas flotando en su cabeza. Podría ayudar a encontrar las habitaciones de Slytherin. Era una magia impresionante, sobre todo porque ella podía acceder a las protecciones. Se giró hacia Augustus, que intentaba irse de nuevo. Tranquilo, amigo. Si no vuelve en una hora, iré a buscarla y la llevaré a las pruebas de Slytherin. Ver a Dweedledee y a Dumb haciendo las pruebas probablemente la hará sentir mejor. Y le haré entender que no eres un machista imbécil. Por cierto, tuvimos una reunión anoche. Antonin procedió a comunicarle a Augustus sus nuevas órdenes, quien solo respondió con un gruñido. Dándole una palmadita en la espalda a su amigo, Antonin también relató la situación ocurrida en la sala común de Slytherin antes de la reunión improvisada. Merlin, la familia Black. El pánico se apoderó de su rostro y agarró el borde de la túnica de Antonin. Tenemos que cuidarla. Los Black no van a dejar pasar su insulto, ni siquiera con la intervención de Tom. Antonin se palmeó la cara y empezó a masajear el dolor de cabeza que se estaba formando. ¿Olvidaste la última media hora? Grimson puede valerse por sí misma. En fin, ¿qué pasa con nosotros? Los amigos se cuidan entre sí, dijo Augustus. Al ver el escepticismo en el rostro de Antonin, Augustus continuó. Ay, no me mires así. Sabes que te parece interesante. Es inteligente, se mantiene al día con nuestras conversaciones y no se deja intimidar. Serán amigos enseguida. Antonin solo respondió riendo. Cuando su risa finalmente se apagó, el dúo comenzó a trabajar en sus tareas. Y una hora después, Antonin se encontraba en el campo de entrenamiento. O lo que quedaba del campo. El césped tenía marcas de quemaduras y los maniquíes de entrenamiento eran un montón de cenizas. Antonin se alegró de haber convencido a Augustus de llevar los libros de Grimson a su dormitorio y esperar allí. Augustus era inteligente, pero no era un luchador. Iba a ser un luchador entender a Grimson. Desmayarse por agotamiento mágico no te librará de nuestro duelo, Grimson. Grimson dejó de lanzar el hechizo a mitad de camino. Girándose, entrecerró los ojos al ver a Antonin. ¿Qué desea, señor Doloff? Al acercarse a él, vaciló y cayó de rodillas. Antonin se acercó rápidamente a Grimson y la sentó en una silla que conjuró. Sacó un pañuelo y lo transformó en un vaso. Sin decir palabra, llenó la taza de agua y se la pasó. Parece que me aseguro de que no te desmayes. Ahora bebe. Bebió el agua de un trago y se sintió renovada. Estoy bien.
Antonin arqueó una ceja ante la evidente mentira. Puede que me haya excedido, admitió la bruja testaruda. Pero valió la pena. Entonces, ¿te sientes mejor después de tu regaño de antes? Gimió avergonzada. Debería ir a disculparme con él, dijo antes de taparse la nariz. La disculpa tiene que esperar. Voy tarde. Antonin la miró con los ojos entrecerrados, interrogativo. Las pruebas de Slytherin. Empiezan ahora. ¿Cómo? No puedes mirar a menos que seas Slytherin. Sonrió con sorna ante la pregunta. Antonin negó con la cabeza. Ibas a colarte. ¿Cómo es que no eres Slytherin? Una biblioteca fue suficiente para dejar en claro su punto. Ya estaba pensando en ir. Si estás conmigo, nadie te detendrá. ¿Da? Se dirigieron a las gradas de Quidditch y rápidamente encontraron asientos. Antonin demostró ser fiel a su palabra. Puede que los Slytherin miraran con recelo a la Ravenclaw, pero nadie la detuvo. Mientras Tristán comenzaba las pruebas, Antonin decidió señalar a los jugadores que regresaban. Le dio breves resúmenes de personas que ella no conocía antes, explicándole sobre sus familias y las controversias que las rodeaban. Cuando Grimson le preguntó por qué le daba todos esos detalles, explicó que intentaba evitar tener que ayudarla a salir de situaciones difíciles. ¿Por qué pensarías que me metería en tantos problemas, y mucho menos que me ayudarías? Gritas, Grimson. Y si te lastimas o te metes en problemas, Augustus se preocupará y se quejará conmigo. Solo intento mantener la cordura. Grimson resopló. Augustus es una gallina. Juro que ha revisado 2 veces las tareas de todos los alumnos de primero. Antonin rió con una aguda declaración. Cuando su risa se apagó, su voz se tornó sombría. Ni siquiera se da cuenta cuando la gente se aprovecha de él. Ni siquiera recuerdo la cantidad de gente a la que he hechizado haciéndose pasar por su amigo para conseguir tarea gratis. Arqueó una ceja ante la afirmación. ¿Por qué entonces no intentas hechizarme para que me aleje de él y así no tener que lidiar conmigo? Antonin suspiró y guardó silencio un momento, pensando en una mentira que decirle a la bruja. No podía decirle que Tom le había ordenado hacerse amigo de ella. Y aunque no se lo hubieran ordenado, habría estado en esas gradas hablando con ella. Era simple. Hermione Grimson era un misterio que quería resolver. Además, le debía a Augustus llevarse bien con ella. Finalmente, al decidirse, le dijo. Porque no pareces de las que se aprovechan de la gente. Eres lo suficientemente inteligente como para no necesitar la ayuda de Augustus. Si intentabas ascender socialmente por matrimonio, hay gente mejor que Augustus. Malfoy. Rosier. Merlin, incluso un Black está por encima de un Rockwood. Antonin se volvió hacia Grimson, con la mirada clavada en su alma. Creo que tu amistad con él es honesta. Augustus se merece buenos amigos. Sin embargo, esperaba que sus ojos transmitieran el mensaje de que si alguna vez lastimaba a Augustus, se arrepentiría del día en que nació. Conozco esa sensación. Asintió hacia el campo mientras comenzaban las pruebas de guardián y buscador. Antonin observó cómo le temblaban los ojos y cómo su mano se cernía sobre la funda de su varita cada vez que Kingmus Black intentaba hacer que Power se estrellara. Era la misma mirada que tenía cuando alguien se metía con Augustus. La disposición a tomar medidas extremas para proteger a sus seres queridos. Ambos espectadores pasaron el resto de las pruebas en silencio, analizando a la persona que tenían a su lado. En el campo, Rosier hizo sonar su silbato, indicando a todos los jugadores que regresaran al campo. Harry apuntó con su escoba hacia abajo y aterrizó junto a Ron, saludándolo con un saludo y una sonrisa alentadora. Ron había volado de maravilla y había jugado aún mejor. Era un candidato seguro para el puesto de portero. El siguiente mejor portero solo había parado la mitad de los tiros de Ron. Bueno, todos, ya he visto suficiente para decidir. Empezaré con los bateadores. Lestrange y Pucey, vitoreó un corpulento estudiante de tercer año. Los cazadores no deberían sorprendernos. Avery, Selwyn y yo. Los tres asintieron. Para el portero, redoble de tambores, por favor. Waston. Mientras Rosier se detenía antes de anunciar la posición final, los nervios de Harry aumentaron. Sabía que había volado de maravilla incluso con una escoba más lenta de lo que estaba acostumbrado. Kingmus Black, su única competencia real, tenía la escoba más nueva y rápida que se podía comprar, pero aún así Harry atrapó todas las Snitch antes. El vuelo de Kingmus le recordaba mucho a Draco. Les presento a nuestro nuevo buscador, Powers. ¿Qué? No puedes hacer eso. Sí, Kingmus Black definitivamente era como Draco, pensó Harry.
Lestrange sacó su varita de la manga, la apuntó a la cara de Black y gruñó. ¿Desafiarás las decisiones de Tristán como capitán del equipo? ¿Te batirás conmigo por su capitanía? El rostro de Black palideció. Todos los Slytherin, demonios, todos los estudiantes conocían el sangriento estilo de duelo del Lestrange. Enfrentarlo era, con suerte, ir a la enfermería. Reprimiendo el miedo, Black balbuceó. No. Es que Powers no es nadie y se suponía que este puesto sería mío este año. Tengo la mejor escoba. Suelta la varita, Rat. Yo me encargo, dijo Rosier antes de volverse hacia Kinglus. Bueno, un don nadie con una escoba inferior te ganó. Y quiero que ganemos este año. Así que elegí al mejor buscador. Lestrange fulminó con la mirada a Black, quien, abrumado por los celos, decidió probar la valentía de Gryffindor y no se acobardó. Eso solo enfureció a Lestrange. Vete antes de que te conviertas en uno con tu escoba. Te arrepentirás. Black no terminó la frase, pues la maldición del Lestrange lo aplastó. Su piel empezó a convertirse en madera y le brotaron ramitas de las manos y los pies. Rosier suspiró ante las acciones del Lestrange. Que alguien lo lleve a la enfermería. Basta de maldecir a la gente en nombre de los demás. Todos los demás vayan a las duchas y vuelvan a la sala común en 1 hora. Vamos a celebrar a los nuevos jugadores. Los vítores se escucharon en todo el campo. Harry y Ron se dirigieron a los vestuarios y a las duchas para discutir las pruebas. Merlín, ¿Kinglus te recuerda a Draco? Preguntó Ron. Todo lo que necesitaba decir era, mi padre se enterará de esto. Ambos chicos estallaron en carcajadas. Ron entre risas logró decir, estoy bastante seguro de que Kinglus es el abuelo paterno de Draco. Maldita sea. Habría supuesto que esos rasgos eran de la línea Malfoy. Sirius no era nada parecido. La oveja negra de la familia, amigo. ¿O sería la oveja blanca de la familia Black? Los dos chicos volvieron a reír a carcajadas. Finalmente, cuando terminaron de vestirse, Ron y Harry salieron de los vestuarios y se dirigieron al castillo. Deberíamos encontrar a Hermione y decirle que entramos al equipo, dijo Ron. Ya lo sé, ambos magos dieron un salto y se dieron la vuelta. Harry sacó su varita mientras Ron usaba los puños. Ambos dejaron sus armas de combate al ver que era Hermione la que estaba detrás de ellos. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro y una carcajada intentó escapar de su boca. Maldita bruja. Sabes que no debes sorprendernos, gritó Ron. No lo intentaba. Ustedes dos son ajenos a todo. Los abrazó y continuó. Y no me extraña. Estuvieron brillantes. No tenía ninguna duda de que entrarían al equipo. Ron le agradeció el cumplido mientras Harry preguntaba. Espera, ¿cómo nos viste? Solo los Slytherin pueden ver. Oh, Dorooth me acompañó hasta las gradas, dijo Hermione con indiferencia. ¿Hacerse amigo de él? Ron sonrió, contento de que su estrategia funcionara. Le preocupaba que se ganaran la amistad de los caballeros. Le preocupaba especialmente que Hermione intentara hacerse amiga de su casi asesino. No. No lo sé. Quizás. Olvídate de eso, el plan de Ron estaba funcionando en su mayor parte. Bueno, ya lo conseguirás, dijo Harry dándole una palmadita a Hermione en la espalda. Los Slytherin dan una fiesta en nuestro dormitorio esta noche. ¿Te unes? Gracias, pero no. Tengo que disculparme con Augustus y salvar nuestra amistad. ¿Qué hiciste? ¿Desafiar su inteligencia hasta que sufrió una crisis nerviosa? Preguntó Ron. Hermione se sonrojó, avergonzada. Sí, ¿recuerdas cómo me enfadé contigo cuando olvidaste que era una chica de cuarto? Ron asintió lentamente, sin saber si debía preocuparse por él o por Rookwood. Bueno, Rookwood solo cree que soy una chica, no una bruja. Pensó que no podría con un duelo con Dorooth. Dorooth casi te mata la última vez que peleaste, señaló Harry. Augustus no lo sabía, resopló Hermione. En fin, esa pelea terminó en empate y logré desobliviarlo. Creo que a eso se le llama ganar, replicó Hermione antes de dejar a los chicos con su fiesta. La fiesta ya estaba en su apogeo cuando entraron. Abraxas les dio cervezas de mantequilla y señaló la mesa donde estaban los bocadillos. La gente se reunía en grupos para charlar. En el centro del salón, se estaba jugando a beber. Los estudiantes más jóvenes jugaban a las piedras de caramelo y a los snaps explosivos a un lado. La fiesta era ruidosa y emocionante. En resumen, a Harry y Ron les recordó una fiesta de Gryffindor. Quizás no había diferencia entre adolescentes. El dúo deambulaba, bebiendo cerveza de mantequilla y charlando con sus desconocidos compañeros de casa.
Pronto Ron se encontró solo cuando Abraxas se llevó a Harry a ver a su nueva mascota. Sin saber qué hacer, Ron se acercó a hablar con Rosier, pero este lo ignoró. En cambio, Ron se dirigió hacia Avery. Oye, buen trabajo en las pruebas de hoy. Vamos a darle una paliza a Ravenclaw. ¿Por qué ellos? Pensé que todos serían como Hermione. Desafiados por el Quidditch. Avery resopló. Ojalá hubieran ganado 3 de los 4 años que llevo aquí. Esos listos tienen una estrategia excepcional y pueden ser increíblemente creativos. Uno pensaría que, teniendo a un prodigio del ajedrez como capitán, podríamos desarrollar una estrategia decente. Pero amigo, Tristán no sabe cómo hacer una estrategia en un tablero de ajedrez. ¿Rosier es un prodigio del ajedrez? Daría mi brazo izquierdo por jugar una buena partida. Adoro a Harry y a Hermione, pero un gusano me haría una mejor pareja. Avery sonrió con suficiencia. Rosier siempre se quejaba de la falta de buenos oponentes de ajedrez. Tom era el único que podía vencer a Tristán, pero por desgracia estaba demasiado ocupado para jugar habitualmente. Lo que significaba que él mismo sería diezmado por Tristán. Y Avery estaba cansado de perder siempre. Watson podría asumir ese papel. Oye, Tristán, te encontré un nuevo oponente de ajedrez. Tristán se acercó tambaleándose, abrazando a una bruja. ¿Es nuestro guardián un hombre de muchos talentos? Ron asintió. Bueno, ya era hora de que tuviera competencia. Pero tendrá que ser en otro momento. Tengo a la encantadora señorita Ababones para entretener esta noche. Tristán hizo una reverencia coqueta y se fue con la bruja. Bueno, ¿qué hacemos ahora, señor Avery? Preguntó Ron, feliz de que Rosier aceptara jugar al ajedrez. Avery sonrió ampliamente. Bueno, señor Watson, vamos a hacerle unas bromas a las garas. ¿Qué tal son los amuletos de colores? Al día siguiente, Ron, con un dolor de cabeza terrible, se reunió con Harry y Hermione en el lago para desayunar. Harry, tan amablemente, se había colado en la cocina para preparar el desayuno, mientras que Hermione había traído una poción para la resaca. Ron inhaló rápidamente la comida y la poción mientras charlaban sobre sus clases. Al terminar de desayunar, lanzaron hechizos antiespionaje y se pusieron manos a la obra. Tenemos un problema, dijo Harry con preocupación. La Casa Negra nos está causando problemas y podría interferir con nuestros planes. Walburga básicamente vendió a sus hijos al servicio de Voldy y no quiero que Ridley tenga que elegir entre ellos y nosotros. La Casa Negra tiene más poder y dinero. Sería una decisión fácil. Perderemos. ¿Qué tipo de problemas tenemos con ellos? Creía que nos manteníamos neutrales hasta ahora. No he tenido ningún problema con ellos, dijo Hermione. No puedes ser tan tonta, Hermione. Walburga te desprecia. Tienes que dejar de vengarte de la clase de estudios femeninos. Me pidió que te reprendiera por tus interrupciones durante la clase. Ni siquiera es una clase de verdad. ¿Qué le importa? Argumentó Hermione. No importa, Hermione. Está molesta contigo y lo mencionó delante de Ridley. Eso no es mantenerse neutral. Pero, no, Hermione, ya basta. Me dijiste que dejara de gritarle a un bitch en clase. Ahora te digo que hagas lo mismo. Bueno, al menos deja de interrumpir la clase. Puedes seguir subvirtiendo tu tarea. Tras reflexionar un momento, Hermione asintió de inmediato. Tienes razón, Harry. ¿A quién más de la Casa Negra hemos enfadado? No son mis abuelas, pero son una locura. La búsqueda de emociones de Bill y Charlie parece insignificante comparada con ellas. Aunque Kingmus parece ser otro Draco. Se puso furioso cuando Harry le ganó el puesto de buscador. Y para colmo, rechacé la oferta de amistad de Orión después de que pateó a Abraxas, dijo Harry mientras recordaba cuando rechazó la oferta de amistad de Draco. El trío guardó silencio unos instantes antes de que Ron hablara. No creo que estemos en tan mala situación con la Casa Black. Walburga se echará atrás, Kingmus es una niña malcriada y encontrará algo más de qué quejarse, y parece que Orión y Malfoy ya tenían algún tipo de disputa. De hecho, creo que, Harry, te enamoraste aún más de Malfoy por eso. Tienes razón, Ron, dijo Hermione con una sonrisa antes de fruncir el ceño. ¿Qué Slytherin hechizó la sala común de Ravenclaw para que se viera verde y plateada? Ronald Villius Watson.